Buenos días, a continuación procederé con mi exposición oral correspondiente al examen oral de ruso. Este examen o esta presentación está orientada en la Revolución Rusa o Ruskaya Revoluция. Antes es importante recalcar algunas de las preguntas que se presentaron con respecto al examen oral. Rusia es el país más grande del mundo, tiene una población en una estimación hasta el 2019 de 146.804.372 habitantes. Tiene un alfabeto particular, el alfabeto ruso viene del alfabeto cirílico. Este alfabeto está basado en el alfabeto griego, con caracteres de alfabeto galgolítico y con sonidos exclusivamente eslavos. El galgótico fue inventado por los santos Cirilo y Metodio, misioneros del Imperio Bizantino en el siglo IX, quienes lo implementaron para traducir la Biblia en el contexto cultural de los pueblos eslavos. Esta Biblia estaba redactada en antiguo eslavo. Este idioma también fue usado para la cristianización de la Rus de Kiev entre los siglos IX y XII. Y en el siglo XVI surgió el eslavo eclesiástico usado hoy en día en el culto por la Iglesia Ortodoxa rusa y otras iglesias ortodoxas, ¿no? Fue creado a principios del siglo IV con fines religiosos. Entonces es un poco el origen del alfabeto cirílico. Entre las comidas típicas de Rusia tenemos el pielmini, borscht, el agurtse y prianiki. Entonces, volviendo al tema de la Revolución Rusa. Tenemos lo siguiente: la Revolución Rusa es sumamente importante para la historia porque es una de las revoluciones más importantes que ha tenido la historia en el siglo XX. Ahora, para entender, como en todos los aspectos de historia, sean ficticias o sean reales, para poder entender de una mejor manera la historia siempre es importante conocer a los personajes, a los protagonistas de la historia. Entonces aquí les voy a presentar algunos protagonistas de la Revolución Rusa. El primer protagonista es el zar de Rusia o zar Rossi, que fue Nikolai Alexandrovich Romanov. Nació en 1868, murió en 1918, a los 50 años, fue el último zar de Rusia. Asumió muy joven, a sus 26 años. Fue el último monarca de la dinastía Romanov, una familia que había gobernado el Imperio Ruso durante más de 300 años. A él le tocó asumir como zar de Rusia a una edad muy joven. Era una persona que no tenía aún ni la preparación ni el temperamento como para dirigir un imperio, una persona que estaba muy desconectada de la gente y del país. Además tenía en sus últimos años como zar, tenía una desventaja muy importante. En plena Primera Guerra Mundial, cuando el enemigo era Alemania, justamente resultó casado con la zarina Alejandra, que tenía muy mala fama dentro de los rusos porque justamente era de origen alemán. El zar y su familia fueron asesinados por un grupo de revolucionarios en julio de 1918. Otro de los protagonistas muy importantes, otro de los Geroi de la Revolución Rusa, fue justamente el líder de los bolcheviques, que es Vladimir Ilich Ulyanov, mejor conocido como Lenin. Nació en 1870 y murió en 1924. Tuvo una muerte bastante prematura, unos cuantos años, 7 años después de la Revolución Rusa. Él estuvo encarcelado durante 3 años en Siberia, ¿no? Lenin fue exiliado en Suiza por sus ideas, ¿no? Que defendía un sistema político que era contrario al que existía en Rusia, ¿no? Un sistema sin privilegios para la nobleza, un sistema en el que no existía la propiedad privada y en que todos los recursos y medios de producción eran pertenecientes al pueblo, ¿no? Eso es claramente una doctrina marxista. Lenin fue un hombre influenciado totalmente por la ideología comunista de Marx. Una de las situaciones relevantes para la historia que ha aportado Lenin es que si Marx fue el ideólogo del comunismo, Lenin fue el organizador del comunismo. Lenin fue el primer líder que aplicó el comunismo, que lo llevó a la práctica, ¿no? Generando el partido único, tomando los medios de producción que sean por parte del Estado. Entonces ese es el gran aporte histórico de Lenin, sea para bien o para mal, el gran aporte histórico de Lenin, llevar a la práctica por primera vez esas ideas de comunismo de Marx. Él se convierte en el primer dirigente de la Unión Soviética, que fue un nuevo nombre para Rusia después de la revolución.
el nombre de la antigua capital de San Petersburgo se cambió por otro en su honor, que era Leningrado, y murió a causa, como les digo, prematuramente, a causa de un infarto cerebral. Otro de los protagonistas fue Joseph Stalin, que fue el sucesor de Lenin. Nació en 1878 y murió en 1953 a los 74 años. Él se convirtió en el líder del Partido Comunista y por tanto en el líder de la Unión Soviética después de la muerte de Lenin. Él fue exiliado y estudió muchos años en Georgia, un país en el sur de Europa. Ahí se dotó mucho de las ideas comunistas. Regresó a Rusia después de que Nicolás II abdicara y participó en el golpe de Estado para derrocar al gobierno provisional que dio lugar a la Revolución de Octubre. Durante la guerra civil que siguió la revolución, Stalin fue uno de los principales comandantes del Ejército Rojo de los bolcheviques que luchaban contrarios a la revolución. Stalin tenía una característica muy importante, era un dictador por naturaleza. No toleraba ningún tipo de oposición a su gobierno, tanto así que una vez que él asumió el mando de la Unión Soviética, ordenó el fusilamiento de casi todos sus generales, incluyendo a Trotsky, que incluso exiliado en México fue asesinado por los movimientos soviéticos. Él murió en 1953 por una hemorragia cerebral. Si bien tenemos protagonistas que eran personas, no podemos dejar de lado a este tipo de protagonistas que fueron los soviets o los consejos, porque el pueblo ruso, los rusos fueron los verdaderos impulsores de la revolución, ¿no? Las continuas derrotas contra el ejército alemán, la muerte de jóvenes soldados y las grandes desigualdades que habían entre los nobles hicieron que el pueblo se empezara a rebelar contra el gobierno y la monarquía de los zares. Y después de organizar las primeras huelgas en febrero de 1917 y conseguir que el emperador Nicolás II abdicara, los obreros y los campesinos se organizaron en soviets, asambleas populares que acabaron politizándose. Entonces estos soviets fueron las primeras representaciones de lo que realmente significaba el poder desde el pueblo, que comenzó como un poder informal, como grupos organizados, como consejos, con un poder popular que se convirtió en el verdadero poder. Es más, incluso tenían más poder político que el mismo zar en su determinado momento. En la Revolución de Octubre de 1917 los soviets ocuparon puestos estratégicos y asaltaron el gobierno para tomar el poder. Algunos antecedentes de la Revolución Rusa. Primero, que Rusia era un país eminentemente rural, el 85% de la población era rural, y esto planteaba ciertas desigualdades de la gente que vivía en la parte rural con la gente que vivía en la parte urbana. Entonces te lo hacía mucho más susceptibles a ser conmovidos por las ideas marxistas. Otro problema es que había un zar joven que no estaba preparado para asumir el imperio, y también la inamovilidad del régimen sobre la influencia marxista en la reciente escolarización. Hubieron gestiones para escolarizar el área rural y esos fueron espacios ideales para empezar a meter en el área rural las ideas marxistas. El gobierno estaba tan desconectado del pueblo que no vieron eso, y el gobierno, el imperio ruso, el emperador ruso no vio esas situaciones y no se hizo ningún tipo de intervención para evitar que esas ideas contaminaran a las personas del sector rural. Teníamos un sector proletario que no se beneficiaba con el crecimiento, y una de las cosas más fuertes que se desencadenó fue el Domingo Sangriento de 1905, que dio origen a los primeros soviets como el de San Petersburgo. Este Domingo Sangriento se dio por una revuelta que hubo a raíz de la derrota de Rusia en la guerra ruso-japonesa. La represión fue tan sangrienta que a partir de eso el pueblo ruso se empezó a mover, y ahí en 1905 se creó el primer soviet o el primer consejo en San Petersburgo, y como los soviets fueron entre los principales protagonistas de la Revolución Rusa, porque fueron los que canalizaron verdaderamente el poder popular, entonces ese es un hecho histórico muy importante porque dio origen a estos soviets, al primer soviet de San Petersburgo. Ahora, la Revolución Rusa tiene una característica muy interesante. La Revolución Rusa se lleva en dos revoluciones del mismo año, la Revolución de Febrero de 1917 y la Revolución de Octubre, ambas con un resultado diferente. La Revolución de Febrero termina
con la abdicación del zar Nicolás II y con la conformación de un gobierno provisional liderado por Alexander Kerensky, y la Revolución de Octubre se convierte en una contrarrevolución a esta revolución, a este gobierno provisional totalmente inefectivo, que termina con la caída del gobierno de Kerensky y la subida al poder de Vladimir Ilich Ulyanov, Lenin, ya con un sistema diferente, generando la Unión Soviética y con un sistema comunista. Entonces la Revolución de Febrero tiene algunas características. Hubieron sucesivas derrotas en la Primera Guerra Mundial, las fábricas no eran productivas, la red ferroviaria era ineficiente para el suministro de armas. Estamos hablando del último año de la finalización de la Primera Guerra Mundial. La economía rusa, que era la que más crecía en Europa, ahora presentaba hambruna en la población civil. La Duma, que es el equivalente al Congreso, a la Asamblea Legislativa en Rusia, le aconsejó al zar que generara algún tipo de gobierno transitorio que pudiera apaciguar la situación, pero lastimosamente el zar desoyó estos consejos de la Duma, y a eso se sumó la impopularidad de su esposa, que en una guerra contra Alemania tenían los rusos una zarina alemana. Ahí proliferaron los diversos comités que se hacían cargo de lo que el Estado no podía. Esa es una de las cosas más importantes que hicieron los soviets, ¿no? Comenzaron estos comités que se hacían cargo de la hambruna, de los problemas, del frío, de los problemas sociales que el Estado no tenía la capacidad para hacer. Entonces el 23 de febrero de 1917, el 23 de febrero en el calendario juliano que utilizaba Rusia en esa época, y que se traduciría al 8 de marzo en el calendario gregoriano que se utiliza ahora, se dio una huelga de mujeres en conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Se dio una huelga de mujeres por temas salariales, y eso fue un detonante para que los soviets empiecen a unirse a esa lucha que comenzaron estas mujeres, que comenzó una revuelta, terminó una revolución y terminó con la abdicación de Nicolás II el 2 de marzo, según el calendario juliano, el 2 de marzo de 1917. ¿No? A la abdicación de Nicolás II se conformó un gobierno provisional liderado por Alexander Kerensky, y que no duraría sino hasta octubre de ese mismo año. Entonces, justamente, ¿qué pasó? La Revolución de Octubre de 1917. ¿Cuáles eran las situaciones? Había una dualidad de poder entre el gobierno provisional y los soviets, porque si bien había un gobierno provisional que había sido conformado desde el punto de vista jurídico, el verdadero poder en realidad lo tenían los soviets, ¿no? El gobierno provisional de Kerensky había hecho algunas promesas que no se cumplieron, como una reforma agraria que nunca llegó. El partido bolchevique de Lenin, que era un partido minoritario, se empieza a convertir en el depositario de las aspiraciones populares, mientras otros partidos estaban orientados en algunos aspectos que faltaban en la revolución. Lenin fue el depositario de la contrarrevolución. Lenin fue el que decía: esto no es suficiente con la abdicación del zar, no es suficiente con un gobierno provisional que no está haciendo nada y que no está entendiendo las necesidades del pueblo. Entonces los discursos de Lenin, la ideología de Lenin, la capacidad de Lenin de entender la realidad rusa, lo convirtió a él, siendo un partido minoritario, en el verdadero depositario de las aspiraciones populares de los rusos. Entonces, en octubre de 1917 la coyuntura era ideal para el descrédito del gobierno provisional. Por eso se creó un comité militar revolucionario liderado por Trotsky, y la insurrección se dio del 24 al 25 de octubre de 1917, según el calendario juliano, o del 6 al 7 de noviembre de 1917, según el calendario gregoriano que ahora ya usa Rusia. Por eso cuando dicen: ¿sabías que la revolución de octubre en Rusia fue en noviembre?, es justamente por esa relación entre los calendarios juliano y gregoriano. Y lo interesante es que todo se muestra como una magnificencia derrota del partido bolchevique hacia el régimen, pero en realidad fue una toma del poder bastante pacífica, porque la mayoría de los regimientos que defendían al gobierno provisional de Kerensky no pelearon, sino que cedieron al levantamiento, unos cuantos regimientos, pero en general, o sea, la fuerza popular de los soviets, la fuerza popular de Lenin era tan fuerte que los regimientos simplemente cedieron y
Lenin tomó el poder. Un tema muy importante aquí es que habían algunos sectores como los socialrevolucionarios y los mencheviques que abandonaron el Congreso porque les parecía que la manera en que Lenin había tomado el poder no era la correcta, no era la vía legal, ¿no? Así que se retiraron del Congreso que hubo, ¿no? Se celebró un Congreso después de tomar el poder y ahí se instaló el nuevo régimen. Y ellos, y Lenin decía, no es nuestra responsabilidad si los socialrevolucionarios y los mencheviques han abandonado el Congreso. Nosotros les habíamos propuesto compartir el poder, hemos invitado a todo el mundo a participar en el gobierno y eso generó de que todo el régimen y todo el sistema esté lleno de bolcheviques y no haya realmente un contrapeso. Aquí, ya para terminar como dato curioso, esta es la proclama del Comité Militar Revolucionario de Petrogrado que anuncia la deposición del gobierno provisional. Lo interesante en esta situación es que hay algunos aspectos, por ejemplo, como esa V, que tiene ahí el signo suave, y esa I, que parece una I en el alfabeto latino, o en el alfabeto español, son letras que en esa época estaban en uso y ahora están en desuso. Justamente al año siguiente, 1918, esa I, donde dice Rasí, esa I al año siguiente de esta proclamación dejó de existir, dejó de usarse porque ya no era relevante para la fonética rusa. Así que esa es la exposición, espero que les haya gustado y spasiba, tavarishi.